se llama Aaron Moreno Monroy. Él es presidente del Laboratorio Nacional de Prueba de Software, es desarrollador certificado PSP y además es instructor con las pruebas de software. Nos va a dar el día de hoy, que es sobre las pruebas de software en el PSP. Entonces, Aaron, te cedo la palabra. Por favor, ahorita verificamos contigo si los audios se escuchan bien, ¿te parece? Entonces ya te dejo para que hagas la presentación. Bienvenidos. Correcto. Muchas gracias, Alessandra. Eh, Como les decía Alejandra, mi nombre es Aaron Moreno y les voy a hablar un poco acerca de lo que es el PSP y cómo trabaja la prueba de software con PSP. Perdón, ¿sí se escucha? Ok, perfecto. Entonces, podemos seguir adelante entonces con la presentación. Vamos a entrar un poquito en tema. Primero, un poquito de lo que es PSP. PSP es un proceso de mejora. ¿Qué es lo que busca? O sea, PSP, como tal vez muchos de ustedes lo saben, significa Personal Software Process. ¿Qué es lo que busca? Tener un proceso nuestro único para desarrollar software. ¿Sí? Esto significa que vamos a buscar mejorar la forma en que lo estamos haciendo por medio de ciertas guías que proporciona esta metodología. ¿Sí? Fue desarrollado por la Universidad de Carnegie y Mellon y es básicamente un framework, incluye formatos, incluye guías, procedimientos o scripts que le llaman, que nos pueden ayudar a mejorar las habilidades de desarrollo. Y no solo mejorar las habilidades de desarrollo, nos ayudan también a ser un poquito más precisos en respecto a la estimación de lo que estamos trabajando, cómo estamos invirtiendo nuestro tiempo. ¿Sí? Básicamente esa es la idea de PSP. Ahora, algo que sí quisiera clarificar. Por medio del webinar no pretendo enseñarles PSP. Para empezar, no soy la persona adecuada, no soy ni siquiera un instructor acreditado y yo creo que hay varios cientos o miles de personas que podrían hablarles un poquito más a profundidad de lo que es PSP. Sin embargo, mi experiencia en la parte de PSP y la vasta experiencia que tengo en prueba de software me permite hacer unas puntualizaciones que nos pueden ayudar a potenciar todavía más lo que es el trabajo de PSP. Una breve semblanza de PSP. PSP, en el curso al menos en el que yo tomé, lo que se busca es una adopción gradual de lo que es de la adopción de la metodología, ¿sí? El PSP 0 lo que hace es a tu proceso actual le agrega mediciones básicas. Y ustedes pueden pensar, pues es que, pues, ¿cuál proceso actual? O sea, si yo desarrollo como se me va ocurriendo. Realmente siempre tenemos un proceso. Aún aquellos a los que no nos gusta trabajar con procesos, solemos tener un proceso siempre básicamente para hacer todo, ¿sí? Les puedo decir que ustedes tienen un proceso inclusive para tomar una ducha, para bañarse, ¿sí? Seguramente empiezan, lo que hacen es primero abrirle una llave, luego le abren a la otra, lo templan. Estoy casi seguro que siempre prueban el agua con la misma mano, la izquierda o la derecha, o tal vez meten un pie, se meten primero un pie, meten primero la cabeza, se empiezan a jabonar de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba. Hay un proceso que siguen inclusive para bañarse, aunque no lo tengan documentado. Entonces, realmente lo que busca PSP es empezar con las cosas como las hacen actualmente y empezar a medir, ¿sí? Y luego después lo que busca PSP es ir agregando cosas gradualmente, al menos en el proceso de aprendizaje, ¿sí? En PSP el 0.1 lo que hace es agregar estándares de codificación y hace propuestas de mejora y busca empezar a hacer mediciones de tamaño. Ahorita les hablo en la siguiente diapositiva un poquito de lo que son las mediciones, cómo las busca hacer PSP. Cuando llegamos a PSP1, entonces ya no estimamos
solamente cuánto tiempo se va a tardar. Empezamos a estimar el tamaño de lo que vamos a hacer y entonces empieza a generar también un reporte de pruebas. Empezamos a probar meticulosamente. ¿Sí? En la parte en el PSP 1.1 lo que se busca es una planeación de tareas y un calendario específico. En el PSP 2 se busca introducir ya revisiones de código y revisiones de diseño. O sea, básicamente nos pide que hagamos un diseño, nos pide que cuando codifiquemos también hagamos revisiones. ¿Sí? Y inclusive hay algunas cuestiones que tienen que ver con recomendaciones respecto a cómo diseñar, qué formatos utilizar, etcétera. ¿Sí? Y en PSP 2.1, ahora sí, para completar los procesos de mejora, podemos inclusive modificar los scripts, los scripts que se están utilizando, los scripts de la secuencia de pasos que se deben de realizar para hacer cada uno de los, para hacer cada una de las tareas y poder llegar a un objetivo. Y eh, entonces lo que terminamos haciendo es, podemos llegar a modificar inclusive esos scripts y el PSP 2.1 ya te da las herramientas de cómo, algunos lineamientos para que puedas modificar los scripts y puedas crear nuevos formatos. Bueno, ahora, ¿cómo estima el tamaño PSP? Es un punto importante. PSP utiliza líneas de código como métrica de tamaño. Y aquí fue uno de los primeros shocks que yo tuve cuando llegué a tener contacto con PSP. Nunca me he llevado bien con las líneas de código. Me parecen imprecisas, me parece que estimar por medio de líneas de código, pues es a fin de cuentas bastante subjetivo. De los métodos de estimación son de las cosas que veo como más subjetivas, porque para empezar tenemos el problema de qué es una línea de código. ¿Sí? Una declaración de variable es una línea de código. ¿Qué pasa si en una misma línea voy a declarar 5 variables simultáneamente? Si declaro e inicializo son una línea de código, son dos líneas de código, entonces empieza a haber ciertas diferencias. Sin embargo, cuando empezamos el curso, el instructor me dijo, dale la oportunidad. ¿Sí? A fin de cuentas, la línea de código es la métrica que recomienda la metodología, pero la puedes cambiar. La puedes cambiar siempre y cuando, ¿sí?, correlacione con el esfuerzo, o sea, la métrica que utilices para medir el tamaño tenga una correlación con el esfuerzo que vas a utilizar, o sea, que no suceda que el doble del tamaño te lleva la mitad del tiempo o que el doble del tamaño te lleva 1.2 del tiempo. Básicamente, lo que debe haber es una correlación entre el tamaño que estás estimando y el tiempo que te lleva. ¿Sí? Y la otra característica es que se pueda automatizar la medición. O sea, que puedas automatizar esa medición. Hacer un programita que te calcule líneas de código, pues es algo bastante sencillo. De hecho, lo hicimos como parte del ejercicio. Entonces, realmente, líneas de código se prestaba para hacer esto. Bueno, fue una de las mordidas de lengua que me tuve que dar en el curso, porque en mi caso fue sorprendentemente preciso la forma como se estaba estimando, ¿sí? Resulta que PSP maneja un método de estimación, ya que tienes métricas suficientes, maneja métodos de estimación que te permiten, de acuerdo a la estimación que tú estás haciendo del tamaño, aplicar ciertos factores de acuerdo al histórico con el que te has comportado y te emite una estimación final del tiempo que te vas a tardar. ¿Sí? En mi caso, cuando empezamos con el trabajo, pues el primer programa que hicimos fue, ahora sí, pues volteé a ver el clima, checa para la dirección del aire y di cuánto tiempo es lo que te vas a tardar. Yo estimé en el primer programa 4 horas y media, realmente terminé tardándome 2 horas y media. Yo dije, qué buen programador soy. ¿Sí? Resulta que cuando nos llegaron con el segundo programa, que ya nos pidió estimar líneas de código,
y el tiempo que nos íbamos a tardar, yo dije, este programita me lo he hecho en 6 horas. Me tardé casi 12, ¿sí? Entonces, para no darles toda la historia, terminó resultando que mis estimaciones fueron siempre hacia la baja. Pero cuando empecé a utilizar los métodos más robustos de programación, de estimación, perdón, los que ya tienen suficientes métricas y han correlacionado los datos, hicimos 7 programas durante el curso. El sexto programa, yo estimé poco menos de 4 horas, me llevó 3 horas 20 hacerlo. Yo dije, caray, espérame tantito, entonces aquí hay algo que puede resultar interesante. Y el séptimo programa, estimé poco menos de 8 horas y me tardé 7 horas y 45 minutos. De hecho, cuando llegó el séptimo programa y yo vi el programa que me estaban pidiendo, yo dije, me voy a tardar 8 horas en eso dice el método, o sea, no sirve este método. La verdad es que me cerró la boca en algunos sentidos, ¿sí? Entonces, según vas teniendo métricas suficientes, va cambiando el método de estimación y va utilizando estimaciones, y conforme vas programando y vas incrementando la información que vas teniendo, entonces va siendo más preciso y va afinando más tus datos. Ojo, estamos hablando de PSP, ¿sí? PSP es de una sola persona. Es por eso yo creo que puedes llegar a tener ese nivel de estimación, ese nivel de precisión en tus estimaciones. Por eso se va acercando tanto, porque es precisamente la forma como tú trabajas, ¿sí? Como un ente aislado. Ahora, el tema que realmente nos atañe un poquito más aquí, las pruebas. ¿Qué pasa con las pruebas en PSP? Pues resulta que PSP básicamente desde el principio te empieza a decir, oye, las pruebas son importantes y hay que hacerlas, ¿sí? Ahora, PSP basa mucho, algo que se me estaba pasando a comentar de la lámina anterior, PSP se basa mucho en la estimación de tiempo y en el tiempo real que estás tardándote en cada cosa, ¿sí? De hecho, parte de lo que resultó también un shock para mí es que PSP dice que los programadores no utilizan más de 20 horas efectivas por semana, ¿sí? Eh, entonces yo dije, pero pues ¿cómo es eso? Pues resulta que cuando estás utilizando PSP, debes medir el tiempo, o sea, cronometrar tu tiempo que te tardas desde que inicias una actividad hasta que la terminas, y debes de contabilizar las pausas que haces. O sea, si te haces, si necesitas ir al baño, necesitas hacer una pausa, ir al baño, regresar y volver a arrancar el cronómetro cuando empiezas, ¿sí? Es, es un nivel de precisión muy grande el que se debe de tener para poder llevar una métrica adecuada. Bueno, PCP sí cuida mucho la cuestión de las pruebas y los defectos. Aquí estamos, ojo, que como es PCP en este momento, estamos hablando de pruebas unitarias. Más adelante les voy a platicar un poquito, muy brevemente, porque yo sé que la mayoría de ustedes ya lo saben, la diferencia entre lo que es pruebas unitarias, pruebas de integración. Pero el punto es, PCP, aunque no te lo dice explícitamente en los scripts, el instructor desde el principio nos insistió mucho en que una vez que terminamos el diseño, debemos diseñar los casos de prueba. O sea, ¿cómo vamos a probar nuestro producto? Antes de escribir la primera línea de código, ¿sí? Los casos de prueba se diseñan en la parte de diseño, se prueban en la parte de código, se aplican durante la fase de pruebas. Perdón, aquí cometí un error. Los casos de prueba se aplican durante la fase de pruebas. De hecho, las fases a grandes rasgos de que tiene ya un PSP tienes una fase, un tiempo de planeación, tienes un tiempo de diseño, un tiempo de revisión de diseño, un tiempo de codificación, un tiempo de revisión de codificación, tiempo de compilación, se toma en cuenta el tiempo de compilación, tiempo de pruebas y el tiempo de post-mortem, que es
básicamente recolectar lecciones aprendidas. Bueno, cuando estamos hablando de defectos, podemos pensar que es en la fase de pruebas donde aparecen los defectos, pero en realidad no. O sea, en realidad, durante la revisión de diseño también encuentras defectos, entonces debes de corregir ese diseño y, y determinar dónde se insertó ese defecto. Si en la parte de codificación, si mientras estás codificando detectas que el diseño tiene un error, tienes que reportar el defecto, iniciar un cronómetro del tiempo que te lleva a corregir ese defecto en el diseño y entonces volver a regresar a la compilación. Durante la fase de a la codificación, durante la fase de pruebas, cuando detectas un defecto, debes determinar qué tipo de defecto es. Si es un defecto que se introdujo durante el diseño, si es un defecto que se introdujo durante la codificación. ¿Sí? Entonces, con esto también te permite determinar qué tan efectivas están siendo tus revisiones. Ahora, cuando hablamos de las pruebas que se aplican en la fase de pruebas, estamos hablando de que los formatos que te pide PSP se diseñan con una gran cantidad de detalles, o sea, se aplica mucho detalle. Para mi gusto, es más detalle del que sería indispensable. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el reporte de pruebas básicamente es un reporte completo, porque te pide un número de de caso de prueba, te dice cuál es el objetivo que esperas probar ahí, te pide una descripción de la prueba que vas a hacer, te dice cuáles son las condiciones que necesitas para aplicar esas pruebas, cuáles son los resultados esperados y debes reportar cuál es el resultado final. ¿Sí? Entonces, necesitas ahí inclusive generar los datos de prueba. Uno de los programas que hicimos fue un procesamiento de un archivito por lotes, pues lo que hicimos fue generar también los archivos de entrada durante la fase de diseño. Eso crece un poquito la parte de diseño, pero optimiza mucho la parte de pruebas. Y el crear los datos de prueba también te da mucha visibilidad. Ahora, esta parte durante la cual el programador, antes inclusive de generar, la primera línea de código, está determinando cómo lo va a probar, pues es algo por lo que yo en lo personal he abogado desde hace mucho tiempo, ¿sí? Si entre los participantes hubiera alguien que hubiera tomado alguna plática, algún curso conmigo en alguna ocasión, seguramente le sonará esto. O sea, yo siempre he pensado que si el desarrollador determinara cómo va a probar el sistema, sería mucho más eficiente al momento de codificar y sus pruebas unitarias serían de mejor calidad. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué esto? Porque las pruebas son subjetivas cuando el autor del código es el mismo que está probando. ¿Por qué son subjetivas? Porque cuando desarrollamos estamos creando, estamos siguiendo un proceso creativo, ¿sí? Las pruebas es un proceso crítico y es muy difícil que critiquemos nuestro propio trabajo. Si de repente sentimos un nudo en el estómago cuando lo critica alguien más, criticarlo nosotros mismos, la autocrítica es algo muy difícil de conseguir. No estoy diciendo que sea imposible. O sea, he conocido algunas personas que tienen una habilidad extraordinaria para encontrar defectos y jamás han recibido una capacitación en pruebas, pero tienen una habilidad extraordinaria para encontrar defectos. Probablemente ellos, inclusive con sus mismos programas, van a ser van a ser van a ser buenos encontrando defectos aún en sus propios programas. Sin embargo, como la prueba es un proceso creativo, ¿sí? Y lo que estamos construyendo es nuestra creación, es nuestra creatividad, nuestra pequeña criatura, no lo queremos ver sufrir. Es por eso que
siempre cuando tenemos esa disyuntiva de que el mismo autor tiene que probar lo que hizo, resulta que como programadores sabemos las áreas sabemos dónde le duele a nuestro código, ¿sí? Sí sabemos dónde le metimos un poquito más de galleta, dónde nos saltamos algunas cosas, y muchas veces, consciente o inconscientemente, pues le sacamos la vuelta a eso. O sea, al momento de querer probar nuestro código, no lo queremos ver sufrir, ¿sí? Y entonces, como desarrolladores, muchas veces tendemos a hacer, haciendo una analogía, a decir que vamos a probar que todos los números naturales son primos. Entonces, tomamos el uno y el uno es primo, porque solo se puede dividir entre el sí mismo, que es uno, y entre uno. Tomamos 2 y el 2 es un número primo porque solamente se puede dividir entre 2 y entre uno. Tomamos el 3 y el 3 decimos que es un número primo porque se puede dividir entre uno y entre 3. Y listo, terminamos. Con eso ya concluimos que todos los números naturales son primos. Si se hubiéramos pasado al 4 ya nos hubiéramos dado cuenta de nuestro error, ¿cierto? Entonces, realmente cuando estamos probando, probamos de manera superficial. Y eso lo vemos, o sea, si ustedes si ustedes en la escuela entregaron o han entregado proyectos de programación, seguramente la mayoría de las veces funciona su programa, ¿sí? Llegan y se lo muestran al maestro y ustedes lo usan y funciona, ¿sí? El problema es cuando el maestro llega y le mete mano. Y entonces sí, las cosas empiezan a tronar. ¿Qué sucede? El maestro está buscando encontrar errores. Ustedes están tratando de demostrar que funciona. Si nosotros cuando probamos tratamos de demostrar que funciona, pues entonces pues va a funcionar. El punto es, si antes de escribir una línea de código, o sea, antes de saber dónde le duele a nuestro código, decimos cómo lo vamos a probar, pues entonces al momento de codificar, pues ya sería mucho hacer trampa, ¿no? Y decir, este caso de prueba lo quito mejor. O sea, tenemos ahí, si tenemos un compromiso con la calidad, vamos a tomar ese conjunto de casos de prueba y lo vamos a aplicar y debe de pasar todas esas pruebas. Esto significa que, que lo que debemos de hacer es precisamente determinar cuáles son los datos de entrada que podrían encontrar defectos. Y eso es muy válido. Es algo bastante bueno. De hecho, hay algunas vertientes como por ejemplo, el desarrollo dirigido por pruebas. Que el desarrollo dirigido por pruebas lo que busca es diseñar las pruebas y luego desarrollar hasta que pase todo. O sea, desarrollar rápido y sobre la marcha ir corrigiendo. Después se aplica un refactoring que no me gusta demasiado, al menos como suena, pero bueno. En PSP tiene un enfoque diferente. PSP lo que busca es que las pruebas ya no encuentren defectos. De hecho, PSP yo les podría decir que tiene cosas que no me gustan. O sea, le vi muchas cosas buenas, tiene cosas que no me gustan. Un ejemplo, el instructor nos pidió que si estábamos utilizando un IDE que manejara el chequeo de sintaxis online, que lo desactiváramos, que porque debemos ser conscientes y programar con cuidado para no confiar tanto en el analizador sintáctico, porque luego el proceso de compilación pues nos aparecen 20.000 errores y nos tardamos 2 horas solo en depurarlo. Tiene un poquito de sentido, sin embargo, desactivarlo por completo pues es un tanto regresar a la prehistoria y dejar de aprovechar las últimas bondades que tenemos. Entonces, sí está bien. Yo si me dedicara a programar, yo, aunque siguiera PCP, no lo desactivaría. No lo desactivaría, ¿por qué? Por las ventajas que me da si estoy utilizando un IDE tipo NetBeans, tipo Visual Studio, y estoy utilizando programación orientada a objetos, o sea, no necesito tener en la cabeza absolutamente todas las clases y todos los métodos, ¿sí?
Entonces, defino una variable y el mismo OID me ayuda a identificarlo y eso acelera mis procesos de desarrollo, creo yo. Habrá gente que podrá diferir de mí, pero bueno, básicamente es eso. El punto es, las pruebas son muy minuciosas respecto al formato que deben de guardar. Yo siempre he dicho que tal vez para las pruebas es suficiente, para las pruebas unitarias, es suficiente con hacer un checklist de lo que vamos a probar. No poner el objetivo de la REPA, la descripción, a lo mejor sí poner una frase pequeña dentro del checklist que diga qué es lo que esperamos, qué resultado esperamos obtener. Pero bueno, no un formato demasiado grande, o demasiado con tantos datos. Sin embargo, PSP lo propone de esta forma. Ahora, el punto es, ¿qué es lo que sucede? ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede cuando pensamos en que PSP nos dice que debemos de diseñar las pruebas, pero realmente, ¿cómo probamos? ¿Sí? Este, para esto se utilizan al- algunas técnicas de las cuales voy a hablar un poquito más adelante también. Ahora, la parte de defectos, esa parte es una parte muy importante en PSP. Usualmente en un proceso de desarrollo normal, las pruebas unitarias no se reportan defectos. O sea, el objetivo de las pruebas es encontrar defectos, corregirlos y liberar el producto sin pruebas. Ese es el objetivo de las pruebas unitarias. PSP te pide que hagas un registro minucioso de los defectos, inclusive de las pruebas unitarias. De hecho, existen herramientas para el manejo de PSP que te manejan cronómetros. Cuando encuentras un defecto, lo primero que debes hacer es reportarlo. Después corregirlo y después decir, ya lo terminé de corregir, para determinar cuánto tiempo te llevó corregirlo. ¿Sí? O sea, es corregirlo, volverlo a probar, ver que efectivamente estuvo corregido y sigue funcionando. Inclusive, si la corrección introdujo otro defecto, dentro del mismo defecto debes reportar otro defecto que trae su tiempo propio. O sea, el tiempo es muy importante en PSP. ¿Sí? En esto sí coincido porque esta información esta información que te da respecto a los tiempos que te estás llevando en corregir cada uno de los defectos es una fuente muy valiosa de información para la mejora de tu proceso. O sea, uno de los errores que yo tuve, por ejemplo, tenía rato sin programar y un error que me causó mucho dolor de cabeza fue un cast. O sea, una conversión de tipos que no estaba haciendo un cast explícito. O sea, yo asumí que el cast lo estaba haciendo de cierta forma y resulta que lo estaba haciendo de otra. Yo asumí que estaba haciendo un redondeo al momento de igualar y lo que estaba haciendo es truncar el dato. Entonces, eso me estaba llevando a un resultado que no era el adecuado. Y fue un dolor de cabeza para mí eso. O sea, bueno, eso me habla de que tengo que cuidar es precisamente esa asignación de tipos, entre variables de diferente tipo, que son posibles asignar, o sea, es posible asignar un flotante a un entero, pero ¿qué es lo que hace? ¿Lo redondea o lo trunca? ¿O qué es lo que quiero que haga? Porque a lo mejor lo redondea y lo que yo quiero es que lo trunque. Entonces, eso me ayuda a determinar que debo de hacer casos explícitos, analizar cómo funciona, hacer casos explícitos. Este es un ejemplo que me quedó muy grabado. O sea, realmente hacer este análisis de qué encontramos nos puede ayudar mucho a mejorar nuestro desarrollo. Y es una métrica muy importante en PSP para determinar la efectividad que estamos teniendo. ¿Sí? Ahora, el punto es, pues sí, qué padre que pasen nuestros casos de prueba, ¿sí? O sea, el PSP dice que tus pruebas unitarias son muy importantes, pero ¿cómo podemos estar seguros de que estamos realizando las pruebas adecuadas? ¿Sí? O sea, los errores que reportamos nos ayudan a determinar en un siguiente programa qué cosas debo de probar,
Sí, está bien. Pero, ¿cómo seleccionar casos de prueba adecuados? Cuando yo comentaba que sería excelente que los desarrolladores realizaran, desarrollaran, dijeran cómo van a probar su programa justo antes de empezar a codificar, ¿sí? También viene la cuestión de, pues un desarrollador usualmente prueba lo que se le va a ocurrir. Y si no son de esas extrañas personas que tienen una habilidad muy fuerte para determinar cuáles son los casos de prueba o cuáles son los datos de prueba, a dónde picarle al programa para que falle, entonces a lo mejor podríamos tener problema para determinar cómo probar de forma adecuada. Entonces, pues vienen nuestras herramientas que vamos a utilizar, ¿sí? Hay muchas herramientas para probar. Y no me refiero solo a herramientas de software, ¿verdad? Como un framework para realizar pruebas unitarias, por ejemplo. Me refiero, en este caso, a una herramienta muy valiosa que son las técnicas. ¿Qué son las técnicas de prueba? Bueno, cuando nosotros vamos a probar un sistema, el universo es grande, la cantidad de casos de prueba que podríamos tener es infinito. Probar exhaustivamente un programa es punto menos que imposible, ¿sí? Pero existen técnicas que de ese conjunto tan grande nos pueden ayudar a determinar algunos casos de prueba que tengan mayor probabilidad de detectar defectos que otros, ¿sí? O que nos den cierta certidumbre a que cierta funcionalidad o ciertos procesos se están haciendo de forma adecuada, ¿sí? Si los desarrolladores aprendieran básicamente por el momento dos técnicas de diseño de pruebas de caja negra. Bueno, las pruebas, podemos diseñar casos de prueba de caja negra o de caja blanca. De caja blanca pensamos en la estructura del código y diseñamos casos de prueba que ejerciten cierta estructura del código. Pero como estamos hablando de probar antes de tener el código, entonces realmente lo que necesitamos es diseñar, utilizar técnicas de diseño de caja negra. Y hay dos muy valiosas. Una se llama particiones de equivalencia y otras valores al límite. Bueno, primero, para, para poder ver esto con el suficiente detalle, eh, vamos a entrar de lleno a las técnicas que yo recomendaría que los desarrolladores utilizaran. Una, clases de equivalencia. ¿Qué son las clases de equivalencia? Bueno, las particiones de equivalencia se basan en las clases de equivalencia, que es un término muy utilizado sobre todo en cuestiones matemáticas. O sea, dado un conjunto, es una definición de una clase de equivalencia. Si tenemos un conjunto, entonces una clase de equivalencia es un subconjunto de ese conjunto, de un subconjunto de elementos que tienen un comportamiento similar respecto a un criterio, ¿sí? Bueno, no estoy hablando en chino, pero vamos a tratar de hablar, de ponerlo con un ejemplo. ¿Recuerdan ustedes lo que es el operador de módulo? El operador de módulo es básicamente cuando hacemos una división entera de un número entre otro, ¿cuál es el residuo? El operador de módulo nos da el residuo de una división entera. Bueno, si nosotros tomamos todo el conjunto de los números naturales, incluido el cero, entonces el operador de módulo, si le aplicamos la operación módulo 4, entonces vamos a generar 4 clases de equivalencia. La clase 0, la clase 1, la clase 2, la clase 3. Entonces, en la clase 0 están todos los números naturales cuya operación de número módulo 4 sea el resultado 0. O sea, están el 0 y los múltiplos de 4. La clase 1, pues intuitivamente ustedes lo podrán pensar también que la clase 1 está compuesta por todos los números naturales cuyo resultado de hacer una operación de módulo 4 es 1. Y así sucesivamente. Por ejemplo, el 0 está en la clase 0, el 1 está en la clase 1, el 2 está en la clase 2 y el 3 está en la clase 3. El 4 ya está en la clase 0, porque 4 módulo 4 es 0. El 5 está en la clase 1, porque 5 módulo 5, módulo 4 es 1. ¿Sí? O sea, 5 entre 4 me da 1 y sobra 1. 6 entre 4 me da 1 y sobra 2. Eso significa que el 6 queda en la clase 2. Si está, entonces, partiendo
de estos, este, de estos, de estos datos, podemos determinar nosotros cuáles son los valores para absolutamente cualquier número natural, ¿sí? O sea, el 2345, pues bueno, si lo divido entre 4, me da 586 y me sobra 1. Eso significa que el 2345 está en la clase 1. ¿Sí? Básicamente, eso es una clase de equivalencia. O sea, de todo el universo de datos que yo tengo, es un conjunto de datos que se comportan de cierta forma. ¿Sí? Si yo utilizo las particiones de equivalencia y trato de determinar las clases de equivalencia que me da el operador módulo 2, pues definitivamente ustedes seguramente se darán cuenta de que estamos hablando de pares e impares. ¿Sí? Entonces, partiendo de este hecho y de esta definición de las clases de equivalencia, nosotros cuando vamos a probar un sistema, tenemos un universo, un conjunto muy grande, estratosférico, tremendamente grande de casos de prueba posibles que podríamos aplicar. Entonces, si nosotros determinamos, basado en la especificación, cuáles comportamientos son interesantes, entonces podemos determinar cuáles son las clases o particiones de equivalencia y entonces determinar un caso de prueba o unos casos de prueba de una partición determinada que nos ayuden a probar ese comportamiento en especial. De manera que de todo ese conjunto de casos de prueba, si este caso de prueba que estoy seleccionando me produce un error, probablemente los otros también me lo produzcan. Y si este no me lo produce, es poco probable que los otros me lo produzcan, ¿sí? Si yo tengo un programa muy sencillo que recibe valores del 1 al 20, pues entonces, y digamos que del 1 al 10 debe de ser una cosa y del 10 al 20 debe ser otra, pues, ¿para qué pruebo con 4, 5 y 6? Probablemente me conviene más probar con 5 y probar con 15 para checar los dos comportamientos. Porque si pruebo con 4, con 5 y con 6, pues a lo mejor no estoy ganando demasiado. Si el valor 4 me produce un error, el 5 y el 6 también me lo va a producir. Y si el 4 no me lo produce, es poco probable que me lo produzcan el 5 y el 6. Bueno, hasta aquí, pues esa es la idea. Si viéramos gráficamente las particiones de equivalencia, y supusiéramos que tenemos un programita que recibe dos valores de entrada, x1 y x2, y que el valor x1 entre a y b tiene un comportamiento, entre b y c tiene otro comportamiento, y entre c y d tiene otro comportamiento, y el valor x2 entre el e y el af tiene un comportamiento, y entre el f y la g tiene otro comportamiento, pues entonces aquí tenemos una, 2, 3, 4, 5, 6 particiones de equivalencia. Entonces, con base en eso, ya podríamos determinar cuáles son los casos de prueba adecuados. Para que nos vayamos con una idea un poquito más clara, vamos viendo rápidamente un pequeño ejemplo. Si es un sistema de evaluación de alumnos y tenemos que la calificación menor que se puede tener es 5, que la calificación máxima es 10, que la calificación menor a 6 se redondea a 5, que si se tiene entre 6 y 7 de calificación, se deberá tener al menos 50% de tareas entregadas. Si se tiene arriba de 7 de calificación, se deberá tener al menos el 25% de tareas entregadas para probar. Entonces tendríamos, si se tiene menos de 6 de calificación no se aprueba. Entonces, aquí tendríamos que identificar cuáles son las clases de equivalencia adecuadas. ¿Cuál es el proceso que tendríamos que seguir? Identificar las clases de equivalencia. Tenemos que identificar cuáles son las clases, tanto válidas como no válidas, dentro de los rangos de valores válidos. Y luego identificar los casos de prueba. Vamos a ver un ejemplo gráfico, me voy a saltar. Aquí tenemos un ejemplo gráfico de lo que son el programita que les decía. Si nos fijamos, entre 5 y 6 no pasa.
Si tiene menos del 25% de tareas entregadas, no pasa. Pero si tiene entre 6 y 7 de calificación, tiene que tener más del 50% de tareas entregadas. Si no, si no, reprueba. Y si tiene entre 7 y 10, debe tener más del 25%, si no, reprueba. Realmente aquí lo que estamos haciendo es identificar esas clases de equivalencia. Y estas clases de equivalencia nos dice que entre 6 y 7 de calificación es importante si tiene más del 50% o si tiene menos. Y entre 7 y 9 es importante si tiene más del 25 o menos del 25. Si estamos hasta aquí más o menos con la idea, esa es la parte importante de las clases de equivalencia. Debemos determinar cuáles son las clases que nos interesan. Aquí, por supuesto, que hay otro tipo de clases, las que están fuera de los rangos. ¿Qué pasa con los valores no válidos? ¿Qué pasa si trato de capturar un valor menor a 5? ¿Qué pasa si trato de capturar un valor mayor a 10 en la calificación? ¿Qué pasa si trato de capturar un porcentaje menor que 0, un porcentaje negativo o un porcentaje mayor que el 100 de tareas? Ahí, o qué pasa si en valores numéricos trato de introducir alfanuméricos o en valores enteros trato de introducir reales. Ahí empieza a haber una diferente serie de cosas y tiene muchas aristas esta técnica, pero sí quisiera que se llevaran una idea aproximada de cómo funciona. Por supuesto que 45 minutos no nos dan el tiempo suficiente para verla en detalle y desglosarla por completo. Esa es la idea esencial de las particiones de equivalencia. Y la otra técnica que se puede utilizar es valores al límite. La técnica de valores al límite lo que busca es ejercitar el sistema en los límites precisamente de su funcionamiento. La teoría es que si el sistema opera bien a los límites, al máximo, se acerca de donde puede haber un problema, va a operar bien también en condiciones normales. Y esta es una técnica hasta cierto punto muy intuitiva. O sea, si tenemos un valor x1 y x2, y x1 puede recibir valores entre a y b, y x2 entre c y d, pues tenemos diferentes enfoques. Un enfoque tradicional donde probamos, nos vamos al máximo y cerca de los máximos siempre dentro de valores válidos. ¿Sí? Tenemos también algo que le llama el caso peor, donde también probamos las esquinas, o sea, donde hay cambios. O tenemos, no se rían, es paranoia testing, efectivamente así se llama, es el testing paranoico, donde nos salimos de los límites. Esta técnica, si no se utiliza de forma adecuada, puede generar una cantidad exponencial de casos de prueba muy grande. ¿Sí? Tenemos que ser cuidadosos con cómo probar y bajo qué límites probar. Y cuando dos variables o dos valores de entrada están interrelacionados, entonces sí tal vez probar estas esquinitas cuando están interrelacionados. Si no están relacionados dos entradas, no tiene demasiado sentido. Bueno, también tenemos que pensar, cuando hablamos de valores al límite, de valores especiales. El 29 de febrero es un caso. Las fechas en general son todo un caso. El año 2000 fue un ejemplo de valor especial. Cuando hablamos de los días de la semana, los domingos pueden tener un comportamiento diferente bajo ciertas condiciones. Un sistema de transporte público se puede comportar de cierta forma entre semana y el sábado de otra forma y el domingo de otra. Los años, el problema del año 2000 es otro ejemplo. Ejemplos de excepciones, o sea, un sistema de reservación de aerolíneas. ¿Qué pasa con la fila 13? Que la mayoría de las aerolíneas no la manejan. Algo similar sucede con los edificios muy altos, con el piso 13. Entonces, sí tenemos que ser cuidadosos con ese tipo de excepciones que se deben de tener. Ahora, lo ideal es combinar estas dos técnicas. Tenemos valores al límite y tenemos particiones de equivalencia. Si ya determinamos cuáles eran las particiones de equivalencia, ¿dónde probar al límite? Aquí, por ejemplo. ¿Por qué? Porque un poquito que te muevas hacia un lado y hacia otro, estás aprobado o reprobado. ¿Sí? Aquí, este punto también es importante. Estos puntos son buenos probarlos. También podríamos probar acá. También podríamos probar acá.
Valores especiales. Pues aquí, por ejemplo, si la calificación es menor a 6, se debe de redondear a 5. ¿Sí? O sea, buscar capturar un 5.9 que tiene un comportamiento diferente que el resto. ¿Sí? En condiciones normales, 5.9 te debe de subir a 6. En este caso, 5.9 te baja a 5. Básicamente esa es la idea. Bueno, ya para finalizar, muy rápidamente, que ustedes seguramente ya lo conocen, el modelo B. El modelo B busca asociar a cada fase de desarrollo una fase de pruebas, un nivel de pruebas. PSP se centra en este punto, en las pruebas unitarias. Este es el objetivo de las pruebas unitarias. Pero bueno, ¿qué pasa cuando hablamos de que ese trabajo que está haciendo un desarrollador solito tiene que integrarse con otro? Bueno, PSP te mejora el trabajo individual, pero la mayoría de las veces tenemos que integrar esto. Entonces, surge PSP que ya lo que busca es coordinar el trabajo de varios desarrolladores en PSP. Por ahí podemos pensar que si los desarrolladores generan productos sin defectos, pues ¿para qué vamos a necesitar testers entonces? Bueno, resulta que cuando hacemos pruebas de integración, encontramos otro tipo de cosas. Rápidamente les platico un ejemplo. Hubo una sonda que se llamaba Orbiter, que la lanzaron al espacio, iba a orbitar en Marte y lo iba a aterrizar. Resulta que sobre la marcha tuvieron que empezar a corregir el rumbo porque se estaba desviando, lograron hacerla que orbitara, pero al momento de aterrizar nadie supo dónde quedó. El problema básico fue que una pieza del código se desarrolló en Estados Unidos y otra pieza de código se desarrolló en Europa continental. Para no darle más largas al asunto, fue un problema de sistemas de numeración. Probablemente los desarrolladores aplicaron pruebas unitarias de maravilla y funcionaba perfectamente, pero al momento de trabajar en conjunto no funcionaron. Al momento de integrar dos módulos que por sí solo funcionan, no tenemos garantía de que funcionen. Las pruebas de integración y las pruebas de sistema siguen siendo necesarias. Es necesario que el código funcione como un todo. ¿Sí? Y finalmente, ya para cerrar, que ya me excedí por ahí algunos 5 minutos, seguramente Alejandra me estaría jalando las cejas si estuviera aquí, pero bueno. PSP ayuda a mejorar habilidades de programación y a ser más precisos en nuestras estimaciones. Eso es muy cierto, yo lo viví. El elemento de pruebas unitarias es muy valioso y se puede potenciar diseñando los casos de prueba antes de codificar. Y si los desarrolladores aprenden al menos esas dos técnicas que les platiqué, la calidad de los productos va a mejorar sensiblemente. Finalmente, las pruebas de integración siguen siendo necesarias. Y ya para cerrar, yo considero que un equipo TCP debería de tener testers también. Bueno, pues hasta aquí es la presentación. Si tienen alguna duda, pues adelante. Soy todo ojos porque lo estaría leyendo. Gracias, Aarón. Te agradecemos por tu presentación. No sé si tengan dudas para que las vayan poniendo en el chat. Tenemos todavía tiempo para responder algunas preguntas. Para Ángel, sí, esta presentación se graba y posteriormente va a estar, se sube en nuestro canal de YouTube de Software Guru. Creo que te están preguntando a ti ahí, Ari. Ok, la parte de PSP, cuando tú haces una estimación, lo que utiliza es una método a la que le llaman PROBE, que es Proxy Based Estimating, es el método PROBE. Es una estimación basada en proxies, y un proxy es una parte de tu sistema. Tú tienes que estimar las partes nuevas y cuando ya tienes un código actual, tienes que estimar
cuántas líneas de código vas a modificar y cuántas vas a agregar. O sea, sí considera PSP la parte de trabajar sobre un código que ya existe y hacerle modificaciones. Se utiliza exactamente la misma métrica, que es línea de código. No sé si tenemos más preguntas. Bueno, al parecer creo que no hay más preguntas. Les recuerdo que igual nos quedan todavía 3 webinars más este mes. La cita es todos los miércoles a las 2 de la tarde. Este es el listado de nuestros webinars de este mes. El siguiente es el 13 de noviembre sobre Scrum orgánico, adoptando ágil de manera iterativa e incremental. Te están preguntando, Aaron. No me queda muy claro la pregunta, pero bueno, voy a tratar de explicar lo que entiendo. O sea, yo entiendo que me estás preguntando qué tantos casos de prueba se deben de diseñar para probar una aplicación. Bueno, eso depende mucho desde la granularidad de nuestros casos de prueba hasta la complejidad que puede llegar a tener la aplicación. Puede ser una aplicación que tenga 4 campos de captura solamente, pero los campos de captura tienen muchas reglas de negocio que están interrelacionadas, entonces necesitas muchos casos de prueba. O puede ser que los 4 casos de prueba estén aislados, entonces necesitas probar de forma aislada uno, otro y otro campo, y listo. Sí, o sea, sí depende mucho del caso específico, la cantidad de casos de prueba que se tienen. Ahora, nuestra recomendación, como testers y como lo que solemos recomendar cuando tenemos alguna consultoría, alguna capacitación, es que se diseñen casos de prueba eh, de manera atómicos, que busquemos probar una sola cosa y no en un mismo caso de prueba probar varias cosas también. Pero hay empresas que buscan probar varias cosas en un mismo caso de prueba. Realmente la respuesta a eso es sumamente variables. Hay un ejemplo muy sencillito que si se reciben tres valores de entrada para tres enteros de entrada que te determinen qué tipo de triángulo es, si isósceles, equilátero o escaleno. Bueno, para probar eso de forma adecuada, hemos hecho algunos ejercicios y son del orden de 30 a 35 casos de prueba que podríamos generar para eso. Hablando de probar una cosa en específico, o sea, 3 combinaciones de entrada, nada más para que te des una idea. Ok, no sé si tenemos más preguntas. Ok, Ángel. Bueno, creo que Regina está preguntando. Esperemos, démosle chance de un minutito más. Algunos ejemplos que tenga sobre pruebas diseñadas. Este, hay, pues, hay muchos o sea, si nosotros pensamos, el ejemplo más clásico, pues puede ser un catálogo, ¿sí? O sea, tenemos que diseñar casos de prueba que nos permitan agregar elementos, que nos permitan modificar elementos, que nos permitan eliminar elementos. Ahora, dependiendo de las reglas de negocio que haya sobre el catálogo, a lo mejor el catálogo incluye un campo que es la fecha de expiración, si es un catálogo de conductores de autobuses, la fecha de expiración de su licencia. Bueno, a lo mejor hay una regla de negocio ahí que nos dice que la fecha de expiración no puede ser anterior al actual. ¿Sí? Entonces tenemos que diseñar un caso de prueba que valide que si trato de poner una fecha de vigencia anterior, me marque un error. O tal vez que me la acepte bajo ciertas restricciones, que me lo acepte y lo ponga en un estatus determinado. Una vez
cuando vamos a modificar un registro, pues debemos de tenerlo, abrirlo, hacer la modificación, tratar de hacer modificaciones válidas y tratar de hacer cosas que, que hagan que no se cumplan algunas reglas de negocio. ¿Sí? Cuando tratamos de eliminar, pues busquemos eliminar un registro que está relacionado con otro, por ejemplo, es uno de los ejemplos más clásicos. Pero sí, el abanico es muy, muy, muy grande y depende del tipo de aplicación, del dominio de aplicación, de la tecnología que se utilice y de otra cantidad inmensa de variables. No Bueno, sé si te Aaron, te respondí, Regina. agradecemos nuevamente por compartir tu tiempo con nosotros, tu conocimiento. Igual y le agradecemos a todos por haber estado conectados hasta ahora. Recuerden que nuestras citas cada miércoles a las 2 de la tarde. Ya creo que no hay más preguntas, entonces pues muchas gracias a todos por estar aquí y nos vemos dentro de días. Muchas gracias a ustedes por su atención. Espero que les haya sido de provecho al menos la comida. Aaron, me preguntan por tu correo, no sé si se los puedas escribir. En caso de que quieran hacerte alguna consulta, en el chat les puedes escribir el correo para que ellos tomen nota. Ok, perfecto. Ahí Aaron escribió su correo para que ustedes lo apunten. Ok, perfecto. Entonces les repito, nuevamente nos vemos entonces dentro de 8 días. Y Aaron, muchísimas gracias. No, que agradeces.